Modernismo y generación del 98. Contexto histórico. En 1898 tuvo lugar un acontecimiento que marcó profundamente a todos los españoles, el desastre del 98. Se denomina con este nombre a la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba y Filipinas. Esta derrota hiere el orgullo de los españoles, ya que es para ellos un símbolo de la decadencia del país. En esta época se agravan los problemas sociales que habían aparecido con la implantación de la Revolución Industrial. Los obreros comienzan a organizarse en sindicatos y surgen los partidos socialista y anarquistas. En el siglo XX continúa la inestabilidad política del siglo anterior. Con Alfonso XII se llega a un acuerdo, que consiste en un turno pacífico en el poder, entre conservadores y liberales. Todos estos problemas políticos y sociales influyen poderosamente en la cultura española y aparecen dos movimientos literarios, el modernismo y la generación del 98, que en el fondo son dos caras de la misma moneda, ya que ambos son una consecuencia del malestar que produce en las personas todos los acontecimientos que están ocurriendo. Las definimos del siguiente modo. El modernismo es un movimiento literario que defiende el arte por el arte y la búsqueda de la belleza. La generación del 98 es un conjunto de escritores intelectuales que realizan una profunda crítica de la situación de España y toman su nombre del desastre del 98. Los autores de ambos movimientos son jóvenes rebeldes, que expresan su malestar ante la sociedad y la época que les ha tocado vivir, y se niegan a continuar perpetuando los modelos tradicionales. Los modernistas prefieren la vida de la bohemia. Los bohemios se niegan a ocupar puestos en los trabajos tradicionales y defienden el arte por el arte. Por todo lo anteriormente expuesto, es preferible hablar de una crisis finisecular o crisis de fin de siglo que da lugar a ambos movimientos, que tienen su origen en el mismo acontecimiento, aunque se expresen de manera diferente. Modernismo 1. Búsqueda de la belleza y perfección formal. Quieren que la literatura sea arte puro, con palabras hermosas y bien escogidas. 2. Lenguaje musical, refinado y colorido. Usan palabras que suenan bien y crean imágenes poéticas, casi como si fuera música. 3. Temas exóticos, mitológicos y de escapismo. Hablan de lugares lejanos, mundos inventados o mitos para alejarse de la realidad. 4. Influencia del simbolismo y parnasianismo francés. Copian ideas francesas como el gusto por lo misterioso, simbolismo, y lo perfecto en la forma, parnasianismo. 5. Gusto por lo sensual y lo estético. Se enfocan en la belleza física, los colores, los sonidos, las emociones. 6. Expresión de sentimientos profundos y melancolía. Transmiten emociones como la tristeza o la nostalgia con delicadeza y arte. Generación del 98-1. Crítica a la situación social y política de España. Denuncian el atraso, la corrupción y la decadencia del país. 2. Lenguaje sencillo, claro y directo. Evitan adornos innecesarios, escriben de manera simple para que todos los entiendan. 3. Preocupación por la identidad española y Castilla como símbolo. Ven a Castilla como el corazón de España y reflexionan sobre qué significa ser español. 4. Temas existenciales, vida, muerte, fe, sentido de la existencia. Se cuestionan por qué vivimos, qué pasa después de la muerte, si Dios existe. 5. Reflexión filosófica y tono melancólico. Sus textos invitan a pensar y a veces tienen un tono triste o pesimista. 6. Deseo de regenerar y modernizar España. Buscan ideas para sacar al país de la crisis y hacerlo progresar. Niebla. Miguel Unamuno. Biografía. Miguel de Unamuno y Hugo, 1864 a 1936, nacido en Bilbao, fue un destacado escritor y pensador de la generación del 98. Estudió Filosofía y Letras en Madrid y fue catedrático y rector de la Universidad de Salamanca, cargo del que fue destituido en varias ocasiones por sus ideas políticas y enfrentamientos con Alfonso XIII, Primo de Rivera y, más tarde, con el general Millán Astray, a quien respondió con su célebre frase: «Venceréis, pero no convenceréis». Militó en el PSOE, fue desterrado a Canarias y vivió un tiempo en Francia antes de regresar en 1931. Sus obras, en forma de ensayos, novelas, poemas y teatro, tratan temas como la inmortalidad, la fe, la razón y la existencia humana, lo que lo convierte en una figura esencial de la literatura española del siglo XX. Niebla 1914, de Miguel de Unamuno, es una obra fundamental de la generación del 98 que el propio autor llamó Nivola, para diferenciarla de la novela tradicional.
La historia sigue a Augusto Pérez, un hombre rico, culto y solitario que un día ve a Eugenia y se enamora profundamente de ella. A lo largo del relato, Augusto intenta conquistarla, pero ella, independiente y con carácter, termina rechazándolo y casándose con otro hombre. Este hecho desencadena en Augusto una crisis existencial, se siente vacío, cuestiona la vida, la muerte, el amor y hasta su propia libertad. Lo sorprendente ocurre cuando Augusto, en medio de su desesperación, decide hablar con el propio Miguel de Unamuno, es decir, con el autor del libro. En esta escena revolucionaria para la época, personaje y escritor dialogan, y Unamuno, como Dios del relato, le revela que es solo un ser ficticio y que no tiene control sobre su destino. Finalmente, el autor decide que Augusto debe morir, mostrando así que hasta en la ficción hay límites y destinos inevitables. El prólogo, escrito por el ficticio Víctor Gotti, explica que esta no es una novela común, sino una nivola, y crea un juego literario donde realidad y ficción se mezclan, haciendo dudar al lector de que es real y que es inventado. La obra aborda temas como el amor, la soledad, la libertad, la muerte y el sentido de la existencia, todo con un tono filosófico, irónico y original que convierte a Niebla en una de las piezas más innovadoras de la literatura española del siglo XX. ¡Oh, Dios mío! ¿Y si yo no soy real? ¿Qué dice que yo no existo a menos que yo lo crea? ¿Y si no lo creo? ¿Si solo soy parte de la realidad de mis padres? ¡Vamos, Kyle! ¿Y si solo somos el sueño de alguien? Con todo lo que he leído, en realidad no creo que yo exista. Nada es real. Realidad y... ¡Oh, Dios! ¡Está pasando!